23 de julio del 2017 y vamos a hablar de el bautismo bíblico. Tenemos una foto aquí de un gordito tatuado que está saliendo del agua con la boca así de y las manos estiradas. Por los tatuajes, y miren los de al lado, los que lo bautizaron están sorprendidos. Veanle la cara a los que lo bautizaron, vean la cara. Y el otro también así. Y ¿por qué está tan feliz? Porque cuando obedeces a Dios, el gozo de Dios te inunda. Y cuando lo desobedeces es al revés, ¿verdad? Bautizar a alguien así, era veterano de guerra. Andaba pero cargado de pecados. Y está feliz porque la Biblia dice que Dios sepultará nuestros pecados en lo profundo del mar. Yo no sé por qué no todos corren a bautizarse. Esa noticia de que Dios sepulta tus pecados en lo profundo del mar es una gran noticia, ¿verdad? Y qué feliz está. Ese día, a ese gordito, nunca se le va a olvidar. Nunca. Nunca, subrayado. Cuando Jesús llega a tu vida, toda tu vida te vas a acordar de tus pininos en Cristo. De tus primeros días en Cristo, siempre te vas a acordar. Yo me bauticé en un charco. Nunca se te va a olvidar. Porque quizá lo más humilde, ahorita van a ver fotos de gente bautizada en charcos. Nunca se les va a olvidar. Gloria a Dios. Marcos 16, 15 al 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No son hijos de Dios, son criaturas. El que creyere y fuere bautizado, ahora ya no será criatura, ahora sí será hijo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, fe que no obedece es fe que Dios no acepta. Fe que no obedece es fe que Dios no justifica. El que creyere y fuera bautizado será ¿qué? ¿Salvo de qué? Del infierno. Pero el que no creyere será condenado. Creer y bautizarse es lo mismo. Es inconcebible decir creo si no hay bautismo. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo me gusta ver fotos de soldados bautizándose? Ellos saben que puede que salgan y los maten. Saben. En Irak. En el ejército de Estados Unidos hay muchos cristianos. Muchos. Alaban a Dios. Leen la Biblia. Hay comandantes cristianos, hay sargentos cristianos, capitanes, etcétera, etcétera. Y se predican entre ellos. Hay un chic, de los libritos chic, que habla de un soldado cristiano que le predica a los otros. Está muy bonito, búsquenlo. ¿Qué ven en la foto? Lo bautizaron ahí, en el agua, los otros soldados cristianos y dándole un abrazo. Ellos lo piden, por favor, ¿dónde? Charcos, ¿dónde hay charcos? Y los hacen los charcos, si no hay los hacemos. ¿Por qué? Porque ellos saben que pueden salir y no regresar. Y más les vale estar bautizados. Si no están bautizados, no dice el que creyere será salvo, ¿verdad? El que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces estos soldados lo piden, por favor, ¿dónde hay agua? Vemos ahí, uno es en la pala de una excavadora. Yo he visto otros más impresionantes en un tambo. Me acuerdo cuando una personita que caminaba con Cristo, que tristemente ya no lo está haciendo, pero caminaba con Cristo, yo le prediqué hace muchos años y me dijo, bautízame en un tambo, ahí hay un tambo. ¿Te acuerdas? Pues los soldados ahí en la excavadora la llenaron de agua y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te bautizo. Y el otro soldado ya tiene su conciencia tranquila. Ay, ahora sí, si me muero ya voy bien. Hay testimonios de soldados que han muerto en batalla que estaban preocupados por su salvación. Mi pregunta es, ¿tienes que tener una experiencia cercana a la muerte para querer obedecer y no solo en el bautismo, en todo lo demás? Este otro soldado que está en el mar, también hay otra foto de él, la cara después de bautizarse, una cara de gozo. No, tremendo. Esta palabra, ¿qué dice ahí? Inminencia.
Ok, voy a empezar con algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que tienes que dejar pasar para bautizarte? Vamos a encontrar por lo menos 8 o 9 bautismos en la Biblia y todos fueron después de escuchar ese día. Es que vamos a pasar por un discipulado, dicen algunas iglesias, ya que conozca, entienda, que sepa. ¿Y si se muere antes? Encontré en Hechos que hay 9 bautismos en el libro de Hechos, en agua. Y todos ellos fueron el primer día de haber escuchado el Evangelio. ¿Dejaron pasar 3 meses para saber más? Inminencia. A esta palabra a Dios le gusta mucho porque Él así quiere que le obedezcamos. Cuando alguien se convierte a Cristo, inminentemente tira su música a la basura, su ropa fea a la basura. Si es mujer y tiene falditas cortitas, las tira, las cambia. Si es hombre y tiene pornografía, la tira. Si tiene vicio, los tira. Si tiene amigos en el celular que se droguen o lo jalen algo malo, borra los números. Inminencia es una palabra que nos habla de salvación. Si no hay inminencia, es que no se convirtió. Inminencia, grábatela. Y la inminencia nos habla de un corazón limpio, un corazón recto para con Dios. Si no hay inminencia, es muy probable que venga el pájaro y se coma la semilla sembrada en su corazón y no se salve. Inminencia. Ahí están, otra foto, preparando el tractor. A ver, llénenlo rápido, por favor. ¿No puede salir más rápido agua? Y esto lo aplicamos a toda la vida, no solo el bautismo. Dios quiere que las cosas que hagamos para Él sean rápido. Por favor, llénenlo de agua. Y ahí va el soldado. Bueno, vamos a ver esos 8 casos de inminencia. Yo hablo este mensaje porque hay muchas iglesias que no bautizan con inminencia. Dejan pasar 3 meses, ya que sepa más. O vamos a poner por allá en marzo, vamos a bautizar a todos. Esa es una irresponsabilidad. Vamos a estudiar en la Biblia los 9 casos de bautismos en el libro de Hechos y cómo todos ellos fueron con inminencia. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo creyeron? Dice. Eso fue el mismo día. O si acaso en esos días, pero no dejaron pasar mucho tiempo. Te cuento la historia de Felipe muy rápido. Hubo una persecución después de la muerte de Esteban. Lo apedrearon a Esteban. Hubo una persecución y perseguían a los cristianos, los metían a la cárcel. Pablo, que antes se llamaba Saulo, era uno de ellos. Y Felipe fue los que huyeron de Jerusalén a otras ciudades por motivo de la persecución. Y Felipe empezó a predicar el evangelio en las ciudades de los samaritanos. Y dice la Biblia que la ciudad se convirtió y escuchaban a Felipe lo que él decía. Y dice que cuando creyeron se bautizaban y Felipe por el nombre de Jesús hacía grandes milagros, sanidades. La ciudad entera estaba maravillada. Y había un tal Simón, que era un brujo, que le decían el gran poder de Dios, que también se engañó con sus artes mágicas por mucho tiempo de la gente de ahí. Pero cuando vio a Felipe que hacía grandes milagros, Simón mismo creyó y dice que se bautizó también. Vemos, este es un ejemplo claro. Tú puedes escudriñar este pasaje y tú te puedes dar cuenta que Felipe llegó, predicó, hubo milagros, la gente se salvó y se bautizó. ¿Cuánto tiempo duró Felipe en Samaria? Muy poquito. Bíblicamente no pasaba mucho tiempo antes de que la gente obedeciera. Vamos a ver otros pasajes. Nos vamos al siguiente. Ahí está, otro pasaje. Déjenme ver a ver si cayó en... Bueno, ese es el eunuco y Felipe. Va a ser otro pasaje más adelante. Primero lo vamos a leer. Hechos 2:41. Otra ocasión de inminencia. Pedro, después del Pentecostés, que reciben el Espíritu Santo por primera vez,
se les aparecen lenguas como de fuego repartidas a todos, hombres y mujeres, porque todos reciben al Espíritu Santo, hombres y mujeres, por igual. Cuando vino el Espíritu Santo, Pedro predicó, todos los escucharon hablar en sus idiomas, eran muchísimos idiomas diferentes, partos, medos, elamita, de Mesopotamia, Capadocia, el Ponto, Asia, Bitinia, etcétera, etcétera, era mucha gente. Y los apóstoles hablaron en todos esos idiomas, hay lenguas angelicales y lenguas de otros idiomas también. Y dice que toda la gente le puso atención a Pedro, y Pedro predicó su mensaje. Pedro les dijo, esto que ustedes ven y oyen es lo que dijo el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, etc. Pero dice Hechos 2:41, así los que recibieron la palabra fueron bautizados. Bautismo es un sinónimo que recibiste. Ese día se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense bautizar a 3,000 personas entre 12 apóstoles. Ese día recibieron la palabra. ¿Qué quiere decir? Que la Escritura enseña que quien resiste esta doctrina en realidad está resistiendo a Cristo. No es salvo. Es muy diferente que en un hospital te prediquen, recibas a Cristo y te mueras 30 segundos después. Ese sí se salva. Pero créanme, si ese tuviera la oportunidad de bautizarse, se bautiza. Siguiente, inminencia. Vamos a ver otra historia. Esta es la historia ahora sí del Felipe. Dice, cuando Felipe estaba con el eunuco, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, la de cordero, como cordero mudo fue llevado al matadero, le anunció el evangelio de Jesús. Era la primera vez que el eunuco escuchaba la Biblia. Nunca antes el eunuco había escuchado la Biblia. Un ángel se le apareció, Dios se lo envió a Felipe y le dijo, Felipe, desciende de Jerusalén en el camino que lleva a Gaza, el cual es desierto. Desciende. No le dijo para qué, solo dijo ve. Y Felipe fue y se encontró con un eunuco que era un etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba a cargo de sus tesoros, y fue a Jerusalén a adorar. Este etíope era eunuco, le habían cortado ahí para que pudiera servir a la reina. Lo más probable es que él fuera un esclavo de guerra. Él tenía conocimiento que el Dios vivo y verdadero era el Dios de Israel. Iba a adorar al Dios vivo y verdadero, al templo. En el Antiguo Testamento, si tú querías adorar a Dios, tenías que ir a Jerusalén. Allá estaba su templo. Ahora no, ahora tú y yo somos templos. Y le dijo, ve. Entonces escuchó que estaba leyendo. Fíjense, era un hombre temeroso de Dios. Era un gentil. Era un hombre que leía y estudiaba la Biblia. Fíjense las cualidades. Era un hombre que ponía a Dios en primer lugar, pero no sabía cómo salvarse. Por eso Dios le envió a Felipe para que le explicara cómo salvarse. Yendo por el camino, el eunuco escuchó, dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, mira Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo creo que no tenía ni una hora que había escuchado por primera vez el evangelio. Yo creo que no había pasado ni una hora. Era la primera vez en su vida que había escuchado el evangelio. Escúchenlo bien, iglesias, los que me escuchan en la grabación. Si dejan pasar tiempo para que la gente se bautice, la gente corre peligro. Y eso es una necedad muy grande. Aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ese es el requisito. Creer de todo corazón. Pero la gente que no cumple ese requisito, pues es obvio que no se puede bautizar. ¿Verdad? Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el requisito. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, mandó parar el carro. ¡Ey, alto! Traía gente, era un funcionario de gobierno. Estos casos son muy raros, que funcionarios de gobierno se conviertan. Descendieron ambos al agua. Descendieron. Y Felipe y el eunuco, y dice, le bautizó. Ahí está.
la foto, el dibujito. Otro versículo de inminencia, Mateo 3, 5 al 6. Juan Bautista, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Llegaban con Juan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Quién pasa a bautizarse confesando sus pecados? Y todos: ¡yo! Pero Juan dijo: ¿ustedes qué? Raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse bien y produzcan frutos dignos de arrepentimiento, le dijo a los fariseos. Pero iban y los bautizaba ese día. Con el arrepentimiento no es para mañana. Yo conozco gente que ya está en el infierno, que yo le prediqué y no hizo caso. Si te dicen que Dios ya tiene su hacha lista para cortarte si no te arrepientes, dices: ay, el año que entra. Peligras para que te corten. Pero la gente era entendida, la gente era sabia, la gente sabía que a Dios no se le dice mañana. Inminencia, aprende esa palabra. Ese es el Jordán. Está precioso el Jordán. Dice que, creo que bautizaban en un lugar que se llamaba Elim, porque ahí había muchas aguas. Juan Bautista, venían a él multitudes y los soldados le decían a Juan Bautista: ¿qué hacemos? ¿Les preocupaba su salvación? No extorsionen a nadie. El que tenga comida, de él que no tiene. Y el que tenga 2 prendas de ropa, de él que no tiene. Conténtense con su salario. Y órale, al agua. Confiesa tu pecado y te bautizo. Eso significa rápido, rápido. No hay tiempo, no hay tiempo. El reino de Dios se ha acercado. Puede que mañana ya no esté cerca el reino de Dios, pero hoy sí lo está. Y la gente no solo tiene que entender que el reino de Dios se ha acercado hoy y tal vez mañana ya esté cerrado. Y la gente entendía. Qué bonito, ¿verdad? El río Jordán. Hechos 10:47. Otro ejemplo de inminencia. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Cornelio, el Espíritu Santo le muestra una visión. Antes los gentiles no eran salvos, pero Dios le muestra una sábana que descendía un lienzo atado por sus 4 puntas, que adentro del lienzo tenía aves, reptiles, seres inmundos para comer, porque la ley judía no permitía comer lo que sea. Por ejemplo, los judíos no pueden comer camarones, solamente pueden comer peces que tienen escamas. Y otros alimentos, pero aquí la visión de Pedro le dijo: Pedro, mata y come. 3 veces le dijo. Dios le envió un ángel a un centurión romano que era temeroso de Dios y ayunaba, hacía ofrendas y diezmos, ayunaba hasta las 3 de la tarde, Cornelio. Y Dios le envió un ángel y le dijo: Cornelio, tus ofrendas, ayunos han subido en memoria delante de Dios, por lo tanto, ve, llama a Pedro, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que está en casa de otro que se llamaba Simón Curtidor. Ve por él y él te mostrará, te dirá palabras por las cuales podrás ser salvo tú y tu casa. Y Cornelio agarró a sus siervos y su soldado de confianza y los envió. Y antes de que llegaran a la casa, el Espíritu Santo le dijo a Pedro que unos hombres han llegado, ve, no tengas temor en ir con ellos. Pedro los recibió ese día en la casa donde él estaba alojado, y al día siguiente fue con ellos y les habló de Jesucristo. Mientras estaba hablando, el Espíritu Santo vino sobre la gente. Esto nos responde la pregunta: ¿cuál es primero? ¿El bautismo de agua o el bautismo del Espíritu Santo, el de fuego? Son diferentes. Pues en algunos casos es primero el del Espíritu y luego el del agua, o viceversa. No hay una regla para esto. El chiste es que tengas los dos, y el más importante es el del Espíritu Santo.
La Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces Pedro dice, bueno, ellos ya recibieron al Espíritu Santo. ¿Qué impide que sean bautizados? Era la primera vez que ellos escuchaban el Evangelio. No les dio un cursito, van a ir al discipulado y después de 6 meses, ya que se gradúen del discipulado, los bautizamos. No fue así, ¿verdad? Ipso facto. Si se te abre la puerta del cielo, dices, ay, en media hora regreso, tengo que ir a la tienda, ahorita vengo y me meto a la puerta del cielo. Regresas y ya está cerrada. Es la oportunidad de tu vida. ¿Por qué le das largas? Eso solo lo hace un loco, de verdad, solo lo hace un loco, que no sabe invertir. Imagínense que tienes una tiendita y no tienes sabiduría para invertir. Y en la tiendita tienes que comprar papitas, pan, jugos, yogur, chicles, dulces, etcétera, para tu tiendita. Pero eres un loco que no sabes invertir y solo compras picafresas. Tu tienda está llena de picafresas. ¿Y crees mantener a tu familia solo vendiendo picafresas? ¿Estás loco? La gente no sabe invertir. Invertir es valorar en qué sabiamente puedo utilizar el dinero para que me dé rendimiento. Más con tu salvación. ¿Qué es lo importante en mi vida? Y a eso le voy a poner atención. Pero hay gente que no tiene sabiduría espiritual. Y se le abre la puerta del cielo y no aprovecha. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta del arca de Noé, ¿quién la cerró? Dios. ¿La pudieron volver a abrir? No. ¿Sabían ustedes que el profeta Zacarías profetiza que el pacto de gracia un día será roto? Tomé el cayado llamado gracia y rompí el pacto que concerté con todas las naciones. Eso dice el profeta Zacarías. Quiere decir que se va a acabar. Va a llegar el momento en que la puerta de la gracia se va a cerrar. El tiempo de los gentiles está por terminar y va a empezar la 70 semana de Daniel, el tiempo del anticristo, los 7 años de tribulación, pero la iglesia va a estar en el cielo arriba antes del día 1 de tribulación. Siguiente. Inminencia. Pablo fue a predicar al famoso lugar donde fue con Bernabé y que echó fuera un demonio de adivinación y los azotaron y los metieron a la cárcel, hasta lo más hondo de la cárcel, y cantaron himnos y alabanzas y Dios envió un terremoto, se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel. ¿Se acuerdan de esa historia? En esa ciudad había una mujer que se llamaba Lidia. Esta mujer vendía púrpura y vivía en una ciudad que se llamaba Tiatira. Esta mujer adoraba a Dios, dice, estaba oyendo a Pablo y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, fíjense, ¿se fijan cómo en el mismo verso nos dice que escuchó, se abrió su corazón y ese mismo verso nos dice fue bautizada? No dice pasaron 3 meses, pasó 1 año, ¿verdad? Dice, cuando fue bautizada y su familia, qué bonito, ¿no? Que toda la familia el mismo día, ahora vamos, qué bonito. Qué bonito. Aquí nos tocó bautizar a 2 hermanitos juntos. Gloria a Dios, que juntos entren al cielo. Dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ipso facto, conversión en un día. Ahora el carcelero de esa misma ciudad de Tiatira, el carcelero vio cuando metieron a lo más hondo del calabozo a Pablo y a Silas todos cortados porque los azotaron sin juicio justo, echaron fuera un demonio de adivinación que estaba molestando a Pablo y a Bernabé. Ellos son hijos del Dios Altísimo, escúchenlos, ellos son hijos del Dios, y todo así todo el tiempo, ya los hartaron. Espíritu de adivinación, te mando en el nombre de Jesucristo, sal de ella y no vuelvas más. Se fue la ganancia porque era una esclava ella, se fue la ganancia de adivinación. Agarraron a estos 2, los metieron al fondo del calabozo
después de azotarlos, y el carcelero y los otros presos estaban escuchando las alabanzas. Te alabaré, todo cortado y con cadenas en los pies y con hambre y sueño. Te glorificaré, mi buen Jesús. Y de repente hubo un terremoto. Se abrieron las puertas de la cárcel, se cayeron las cadenas. Y el carcelero vio y sacó la espada y se iba a matar. Yo creo que pensó, si no me mato yo, me matan mis jefes. Y Pablo le dijo, no te mates, aquí estamos todos. ¿Saben por qué no se salieron de sus celdas los otros presos? Porque supieron por qué fue el terremoto. Lo provocaron esos dos cantores de allá al fondo. Pero el carcelero sacó a Pablo y a Bernabé y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le dijo eso porque era el padre de familia y el padre de familia le iba a predicar a su familia. Pero la salvación no se hereda, no es de carne ni sangre, sino de Dios. Y todos tienen que nacer de nuevo. Dice aquí, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, no esperaron a que se hiciera de día. Yo creo que este es el verso que más habla de inminencia. Aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Los bautizó yo creo a las 3 de la mañana. Cuando hay amor y fe, no hay barreras. En la noche. Ay, nos vamos a esperar que pasen los cursos. Discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. Y si es que no te has muerto, ya te bautizamos. Es que mi papá se enoja, me corre y me deshereda. Pues yo preferiría que me desheredara a mi papá y no que me desheredara a Dios. Qué impresionante. Bautismo nocturno. Y Pablo y Bernabé decían, ay, es que tenemos mucho sueño y nos duele. Y si nos metemos al agua nos va a arder. Tenemos heridas, carcelero, nos arde. ¿Le dijo eso Pablo? No hemos comido, nos duele la espalda. Hoy fue un día muy pesado, llevábamos cantando muchas horas. Y tienes que primero pasar por los cursos de discipulado, Te bautizamos, ponemos una agenda por allá en septiembre. Esa misma noche. Quiero que tú comprendas toda esa escena. Los que lo bautizaron a él estaban literal con heridas abiertas. ¿Qué precio se pagó? Precio muy alto, porque si la gente se daba cuenta que el carcelero sacó presos, lo meten a él también. Este es un verso que más habla a lo que yo me refiero. ¿Y por qué te quiero hablar hoy de inminencia? No solo por el bautismo. Dios pide de nosotros inminencia en todo. Oración, ayuno, lectura de la Biblia, evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Obediencia. Si tú le das a Dios largas, puede que no te salves. Qué preciosa historia, ¿verdad? Qué preciosa historia. Otro, inminencia. Aconteció que, Hechos 19, 1 al 5, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
O sea, conocían el bautismo de Juan, pero no el bautismo de Jesús, ni tampoco conocían el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pablo? Los bautizó otra vez. ¿Ya ven? Sí se puede. Si el bautismo primero tiene alguno que otro error, se puede, otra vez. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, dejaron pasar 5 meses para ir al curso. ¿Cuántos segundos pasó de que terminó de decir esa frase y bueno, vamos al agua? Ni uno, un parpadeo. ¿Se fijan cómo la obediencia que salva es la obediencia instantánea? Y los volvió a bautizar. Y aparte, dice que les puso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Eso hacían los apóstoles. Ir a revisar cosas que estaban equivocadas y corregirlas. ¿Se iban a salvar estos? No. Si no te bautizas en agua y si no recibes al Espíritu Santo, no te salvas. Malas noticias para los presbiterianos que no creen en el bautismo del Espíritu. Malas noticias para muchas sectas que no creen en el bautismo del Espíritu. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Juan Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí, Él los bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Y Pablo les impuso las manos después de bautizarlos en agua y recibieron al Espíritu Santo. Otro, inminencia. Hechos 9, 17 al 18 dice, fue entonces Ananías, este es el bautismo de Pablo, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. Recordemos la historia de Pablo, que él era encargado de perseguir a los cristianos y meterlos a la cárcel. Pidió cartas del sumo sacerdote y respirando todavía crueldad e ira contra los discípulos, iba camino a Damasco, a las sinagogas, para atrapar a los cristianos y meterlos a la cárcel. Se le apareció un resplandor que lo tiró y lo dejó ciego y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, cabezazos contra la espina. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo termina esta historia? Lo llevan a Damasco de la manita. Pablo se mete en 3 días de ayuno. Dios le da una visión que viene un hombre llamado Ananías, le pone las manos y recobra la vista. Y Ananías le dice eso, le dice un verso muy impresionante. Le dice, ¿por qué te detienes? Lava tus pecados invocando su nombre y bautízate. ¿Por qué te detienes? Y dice aquí, levantándose, recibió la vista, fue bautizado. Ese día. ¿De dónde sacaron muchas iglesias que hay que esperar tantos meses? No sé. Tal vez leyeron otra Biblia. Pero la Reina Valera y las más sanas que conozco, dice que es instantáneo. Así que necesitamos buena presión de agua para llenar rápido una alberca. Otra pregunta. ¿En qué nombre se debe bautizar? Muy importante. Vamos a estudiar. Mateo 28, 19. Casi todos se lo saben. Por tanto, id, es decir, vayan, y hagan discípulos. El bautismo es para discípulos. A todas las naciones. Y si no hemos ido ni con el de la tienda, creo que estamos en problemas. Porque Jesús nos enseñó, súbete a un avión y ve y predica ya mi palabra. Obviamente primero empezaste con tu colonia, ¿verdad? Es un mandamiento. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él es una palabrita que nos habla de uno. Él no es igual que ellos y no es igual que en los
Gramaticalmente esta frase debería tener un error, pero no lo tiene. Debería decir, bautícenlos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no dice en los nombres, dice en Él. Uno solo. ¿Por qué en la Biblia nunca vamos a ver un versículo que vea Pedro los bautizó y les dijo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Eso no están hechos. Pedro, Pablo, Felipe, ¿desobedecieron a Dios al nunca bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Todos los bautismos que encontramos en la Biblia fueron en el nombre de Jesús. Ahorita los vamos a estudiar. ¿Te habías fijado en eso? En Hechos no hay ni un solo bautismo en el nombre del Padre y del Hijo, y que ese verso dice en el nombre, no dice en los nombres. ¿Lo habían visto eso? Vamos a ver bautizos en Hechos. Pedro bautizó mucha gente, y Pedro los bautizó en el nombre de Jesús. Pedro, ¿qué no te acuerdas que Jesús dijo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué los estás bautizando en el nombre de Jesús? Porque Pedro entendió la revelación. Pedro no estaba desobedeciendo a Jesús, al contrario, fue más inteligente. Entendió que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Jesús. Y nosotros no somos unicitarios. Nosotros creemos en la Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y creemos que ellos son tres, pero son uno. Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. Jesús dijo, yo voy al Padre, pero los enviaré a otro. Y la frase otro es otro. Jesús no dijo, les voy a enviar un poder. Dijo, yo me voy con mi Padre, pero les voy a enviar a otro. Y la frase otro es una persona, no un poder. La doctrina de la Trinidad. Jesús es 100% Dios, dice la Escritura. Toda la plenitud de la divinidad habita corporalmente en Jesucristo. Jesús es 100% Dios. Romanos 9:5 dice, Cristo es Dios sobre todas las cosas. No dice Cristo es un Dios, dice Cristo es Dios. Christos Theos, yo lo leí en griego. Y Filipenses nos dice que Jesús, siendo igual a Dios, así dice, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses explica por qué Jesús oraba al Padre siendo el Dios. Porque lo hizo en humillación voluntaria. Bueno, entonces, vamos a ver ejemplos en Hechos que se bautizaba en el nombre de Jesús. Nunca se bautizó usando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos. Y después de arrepentirse, bautícese cada uno de vosotros. No te va a servir que tu abuelita se bautice por ti. En el nombre de... ¿Por qué Pedro no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Para perdón de los pecados. ¿El bautismo salva o no salva? Por supuesto que salva, porque estás obedeciendo, y la fe sin obras está muerta. Después de ser obediente, ¿qué te va a pasar? Recibirás el don del Espíritu Santo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu no son la misma cosa. Uno lo haces tú y el otro lo hace Dios. Uno te sumerges en agua H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno y otros iones revueltos, y en el otro te bautizan de agua del cielo, que es el Espíritu Santo. Uno te sumerges en agua terrenal y el otro te sumerges en agua celestial. Y los dos lo necesitas, porque uno es para tu cuerpo y el otro es para tu espíritu. Ejemplos claros de bautismos en el nombre de Jesús. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por ahí por algunos días. Hechos 10:48. Esto fue en la historia de Cornelio. Pedro bautizó a Cornelio y a su familia en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Pedro?
has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, te bautizo en el nombre de Jesús. Los metió al agua y los sacó. Yo cuando bautizo, yo digo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo en el nombre de Jesús. Yo hago eso para dar a entender que la Trinidad habita en Cristo. Pero te bautizo en el nombre de Jesús. Yo creo que es lo más sano y lo más apegado a la Escritura. Mucha gente me ha preguntado, porque tengo algunos blogs por ahí de internet y escribo artículos de sana doctrina, y gente en otros países las lee y me manda correos. Me bautizaron a mí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo veo en la Escritura que lo más correcto es bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Qué hago? Pues yo veo en una historia que Pablo volvió a bautizar a unos que estaban medio equivocados. Ya están bautizados, los volvió a bautizar. Si tú te sientes tranquilo, quédate así. Ya te bautizaste, Jesús te salvó. Quédate así porque te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eres salvo, yo creo que sí eres salvo. Pero si estás inquieto e incómodo en tu corazón, pues vuélvete a bautizar en el nombre de Jesús. Tantos millones de personas que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por ignorancia bíblica, ¿son salvos? Sí son salvos. Por supuesto que son salvos. Pero una vez que conocemos la verdad, no vamos a regresar al error. Sí son salvos. Pero hay muchas iglesias de sana doctrina que sí escudriñan, que bautizan en el nombre de Jesús. Repito, el argumento bíblico es: ninguno de los apóstoles ni ningún discípulo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay evidencias de eso, pero sí hay muchas evidencias que todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Imagínate, si tú para salvarte tienes que invocar a Cristo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador, ¿sí o no? Para orar por un enfermo, sano en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Para echar fuera un demonio, te sales de esa persona en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Si para salvarte, para sanar y para liberar es en el nombre de Jesús, pues es obvio que para bautizarte también. Tengan mucho cuidado. Cultura cristiana no es igual que cristianismo bíblico. Hay muchas iglesias que siguen la cultura cristiana, la moda cristiana. La moda cristiana no es cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico se apega a la Escritura y tiene fuerte fundamento doctrinal. Siguiente. Hechos 8:16. Porque había, la historia que ya leímos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, fíjense, Felipe bautizó a los de Samaria, ¿en qué nombre? Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Felipe los bautizó en el nombre de Jesús. Felipe, ¿qué no te acuerdas que Jesús dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué los bautizaste en el nombre de Jesús? Porque el nombre, uno solo. Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice la Escritura: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Primera de Juan 5:7. Ese verso muchas sectas lo arrancaron de sus Biblias, pero ahí está en griego. O pater, o logos, o neuma. Kai o neuma. Aunque den pataleadas y se pongan rabiosos, no van a poder destruir ese versículo que está en la Biblia. Siguiente. Otro, Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los metían al agua en ese nombre. Es obvio, ya les dije las razones. Yo personalmente, yo no creo que este punto sea salvífico. Si te bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o te bautizaron en el nombre de Jesús, yo creo que eres salvo de cualquier forma. No es salvífico, pero lo más correcto es apegarse a la Escritura, porque es peligroso salirse.
Ahora, la pregunta, ¿inmersión o aspersión? ¿Qué es inmersión? Hasta el fondo. ¿Qué es aspersión? La cabecita. Ahí va una foto. Un pastor genuino, te bautizo en el nombre de Jesús, al agua, como sepultando un muerto. Eres nueva criatura, eres nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. No la canten los que no están bautizados. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. ¿No les da celos? No, quiero que les dé celos. Pablo decía, les quiero provocar a celos. Yo también. ¿El bebé cómo nace? Con agua. ¡Pum! Se le rompió la fuente, ahí viene el bebé. También en el espíritu naces con agua. El cuerpo tiene que volver a nacer del agua. ¡Pum! Se rompe la fuente, te bautizan. Y el espíritu tiene que volver a nacer de agua. Recibes el agua de arriba, que es el Espíritu Santo, y empiezas a hablar en lenguas. Ahí está la foto del bebecito que le están echando. Pobre bebé. No tiene la culpa de que le mojen la mollera. Y aparte está fría, yo creo. Pobre bebé. ¿Tiene poder salvífico el bautismo por aspersión en la cabecita? No. Hay muchas sectas que son hijas de la gran ramera, tal cual lo dice la Escritura, que bautizan en la cabecita. No tiene poder salvífico. Dios no lo vale ese bautismo. Porque la Biblia dice que es por inmersión y lo vamos a estudiar. Marcos 1:9. Primero empezando por el Señor Jesucristo. ¿Cómo se bautizó el Señor Jesús? Que es el que nos puso la muestra, ¿no? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego cuando subía del agua, ¿tienen dudas? Cuando subía del agua, ¿a alguno le quedó dudas? ¿Cómo se bautiza? Ok, la gente no sabe leer. No puedo entender cómo los presbiterianos le echan agua en la cabeza a la gente. Una vez entramos a una iglesia presbiteriana y yo vi cómo bautizaban a la gente y yo me quedé, ¿qué? Los sientan, les ponen una toallita como si fueran al peluquero y les echan agüita aquí arribita. Y también les echan agua a los niños. Le dicen, ya estás bautizado. Mentiroso, ¿cuál bautizado? Nomás está mojado. El bautismo bíblico es por inmersión. Marcos 1:9. Y subía del agua. Hasta la secta saben que es por inmersión. Hasta la secta saben que es por inmersión. No saben leer, están ciegos. Cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Jesús recibió al Espíritu después del bautismo en agua. Acá estamos, que nada me los distraiga. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, volvamos a leerlo, Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, ¿ya lo leyeron? Cuando subieron del agua, Felipe estaba bautizando al eunuco. ¿Se los leo otra vez? Cuando subieron del agua, no puedo entender cómo millones de personas, literal, millones de ciegos y burros. ¡Ay, te invito al bautismo de mi hijo, a que le echen agua en la mollera! Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, no saben leer. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. No saben leer. Y hacen una fiesta para celebrar la mojada de la mollerita de un bebé, que es completamente inválido delante de Dios. Y está chistoso, pero es verdad. Felipe metió al eunuco y lo metió hasta abajo. Órale. Más pruebas de que es por inmersión, no por aspersión. Romanos 6:4. Porque somos, ¿qué dice?
sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Sí? Cuando tú sepultas a un muerto, ¿le echas tierra en la cabecita? Imagínate que agarramos un muerto, lo vamos a enterrar, pues su vida fue muy bonita, tenemos muy buenos recuerdos, deseamos que haya partido con el Señor, gracias Dios por prestárnoslo. Le echamos tierra y nos vamos. Ridículo. ¿Cómo se entierra el muerto? Se hace un hoyo y lo tapan, porque el bautismo simboliza un entierro a tu vida vieja. Porque somos sepultados con Él juntamente para muerte por Él. ¿Qué simboliza el bautismo? Sepultura junto con Cristo. Tu vida vieja fue enterrada, perdió su poder, y la vida vieja ya no puede regresar. Fue enterrada. Fuiste unido con Cristo en su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Y esto es unido con su sepultura. Hay gente que quiere irse al cielo y reinar con Cristo sin haber pasado por su unión con Cristo en su sepultura. Imposible. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si tú eres de esos que obedeces rápido, el poder de Cristo viene sobre ti para poder vivir una vida nueva. Si no eres de esos, ese poder aún no viene sobre ti. Vamos a ver otro, ya el último, para ver evidencia de que es por inmersión, no por aspersión. Colosenses 2:12, léanlo conmigo. Sepultados con Él en el bautismo. Otra vez. Sepultados con Él en el bautismo. Otra vez para los que no entienden. Sepultados con Él en el bautismo. Si lo entendiste con estas 3 veces, está muy bien. Y si no lo entendiste con 3 veces, hay que proceder a la liberación. Bautismo significa sepultar. Por lo tanto, hay que meterlo al agua completo. Porque eso significa. Y ustedes, yo sé que ustedes pueden decir, bueno, ya sabemos eso, ¿por qué lo leemos tanto? Bueno, lo leemos tanto para que lo sepas explicar, porque allá afuera hay millones de personas que están en este error. Esta es una evidencia que la gran ramera es un engaño y que el catolicismo no es de Dios. Si el catolicismo fuera de Dios, tendría la doctrina de Dios, pero no la tienen y no lo obedecen. Y esto es una desobediencia abierta. Un cristiano imagínense que hay una cristiana que cuando se convirtió, su esposo era católico y ella cristiana, y tiene un bebé y el esposo la quiere obligar a bautizar al bebé. Y ella va para no tener problemas y deja que bauticen al bebé. ¿Está haciendo lo correcto? No, porque ama más a su esposo que a Dios. ¿Qué debe hacer la mujer? No, me opongo, yo no voy, no. Y si la llevan a la niña a la fuerza, por lo menos la mamá no se presenta a la sucursal de la ramera. Y le decimos la ramera porque se prostituye con todos sus ídolos. Las cosas por su nombre. ¿Por qué nos va a dar miedo y pena decirle a las cosas como le dice Dios? Allá en el cielo todos le dicen gran ramera al catolicismo, todos. Y hasta se van a alegrar cuando Dios lo destruya, porque tiene 1600 años mandando gente al infierno. Y eso no te duele. ¿No te produce celo santo de Dios en tu corazón? 1600 años mandando gente al infierno. ¿No te duele? A mí sí, me duele mucho. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también, ¿qué dice? Ok, esto es muy importante que lo entiendas. También simboliza la resurrección. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Por eso te sacamos del agua. Simboliza salir a una nueva vida. Y cuando sales del agua, puedo respirar. Eso significa vida con Cristo. Gracias, Señor, estaba muerto en pecado. Eso significa. Te meten al agua, así estás en el pecado, como pez ahogándose, y te sacan del agua. Cuando vienes a Jesús, eso te pasa espiritualmente. Respiro, gracias.
¿Cómo te sientes cuando te metes al agua y no puedes respirar? Oh. Y cuando ya puedes respirar, ¿cómo te sientes? Eso siente alguien cuando nace de nuevo. Gracias, Señor, me salvaste. Estaba muerto en delitos y pecados y ahora contigo tengo vida. Yo me acuerdo que cuando no era convertido, yo no sabía qué propósito tenía la vida. Yo no sabía si existía Dios o no existía. Yo iba vagando por la vida de allá para acá, disfrutando con placeres de este mundo, y eso era mi motivo de vivir. Yo no sabía que Dios existía. Yo no sabía si de verdad allá arriba había alguien, o si mi vida tenía sentido, propósito, o yo existía nomás por nomás y me iba a morir así nomás por nomás. Yo no sabía. Y era algo horrible. Era muerte. Y la Biblia dice que por la fe en el poder de Dios nos levantó de los muertos. Eso es un simbolismo de cómo antes estabas muerto en delitos y pecados y Jesús te levantó y te dio vida. El bautismo tiene un significado sumamente hermoso. Es algo bellísimo. Es una experiencia para toda la vida. Significado, ya lo estudiamos. Significa sepultura. Significa que tú espiritualmente también fuiste enterrado cuando Jesús fue enterrado. Y también significa que resucitas como Jesús resucitó. Es tu unión espiritual con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¡Qué precioso! Si lo captaste, te gozas conmigo. Esto, mira, las predicaciones a veces lanzo perlas. ¿Quién la agarra esta? A ver. Dale otra perla. ¿Quién la agarra? Y a veces hay gente que la perla le pega en la cabeza, ¡pam! Y le cae otro. ¿La agarraste? Agárrala, ahí te la guardas. Mira. ¿Quién me debe bautizar? Hay mujeres que bautizan. ¿Creen que sea correcto? ¿Qué creen? Vamos a estudiar. Todos los que bautizaron en la Biblia fueron varones. Déjenme decirles algo. Dice la Escritura: Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ¿quién ministraba? El varón, el sumo sacerdote. Los levitas, no había una sola mujer. Todos eran varones. La mujer tiene un lugar muy especial en el cuerpo de Cristo. Dios ama a la mujer. La mujer es coheredera de la gracia de la vida. La mujer es vaso más frágil. Las mujeres les ganaron a todos los apóstoles juntos. Esa María Magdalena tremenda, ahí estuvo en la tumba a primera hora, le ganó a Pedro, a Juan, a todos los hombres les ganó Magdalena. ¿Qué hombre lloró a los pies de Jesús con sus lágrimas y lo secaba con sus cabellos y le untaba perfume? ¿Qué hombre hizo eso? Nadie. Una mujer fue la perfecta adoradora. Las mujeres le ganan mucho a los hombres en madurez, en sabiduría, dominio bíblico, en ayunos, en oraciones, en evangelismo. Pero Dios puso un orden y ese orden no debe ser traspasado. Dios ama mucho a la mujer, ama igual que al hombre, pero Dios puso un proceso. El pastor, el obispo, el ángel de cada iglesia, ángel es mensajero, ángelos en griego. Ángel no solo significa ser celestial, también ángel puede ser pastor, porque el significado de ángelos es mensajero. Él tiene ciertas cuestiones bíblicas que puede ejercer en la congregación y nadie se lo puede brincar. Vemos en la Escritura, ahorita lo vamos a leer, que todos los que bautizaron fueron los que predicaron el evangelio. Ese es parte del sacerdocio bíblico neotestamentario que lleva el predicador. Con el simple hecho de ver en la Escritura que nunca una sola mujer bautizó a otra persona, esa sola evidencia nos muestra que probablemente no sea voluntad de Dios que una mujer bautice a otra persona. Hay situaciones extraordinarias. Es mi abuelita, ya se va a morir y no tiene quién. Órale pues. Pero esta no es una situación extraordinaria. El varón recibió un lugar y la mujer no se le debe brincar y poner encima. Leamos Juan 1:33.
y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿quién envió a Juan Bautista? ¿Quién lo envió? Dios. Juan Bautista bautizó con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, Jesús es el único que te bautiza con el Espíritu Santo. Yo no te puedo bautizar con el Espíritu Santo, pero Jesús sí. Juan Bautista, Dios le dijo, tú bautizas. Pablo bautizó. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro. No hay mujeres bautistas en la Biblia, ni hay mujeres pastoras. Raquel era pastora de ovejitas, no de hombres. La Biblia dice que el hombre fue creado primero y la mujer por causa del hombre. La mujer fue creada como una necesidad del hombre, aunque Dios ama igual al hombre y a la mujer. Pero Dios puso un orden y ese orden no será traspasado. Pablo bautizó, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe bautizó, todos ellos predicadores del evangelio. Hechos 10:48, ahora Pedro, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro bautizó, varón de Dios, predicador del evangelio. Juan 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, los apóstoles bautizaron. No hay evidencias bíblicas de pastoras. ¿Qué sí puede hacer la mujer en la iglesia? Bueno, muchas cosas. La Biblia dice, puede profetizar, puede ser diaconisa, puede contar testimonio, puede hablarnos algo, algún pasaje bíblico que Dios le mostró. Pero la Biblia dice, Pablo enseña como mandamiento, porque no permito que la mujer ejerza dominio sobre el varón, sino que esté en silencio. Y dice, esto es mandamiento del Señor, no es un consejo, es una orden de Dios. Y muchas iglesias arrancan este versículo de sus Biblias. Pablo dice, es mandamiento, no es consejo y no es mi parecer. Bíblicamente no hay pastoras de hombres. Imagínense que Sonia dice, yo quiero contar algo, un pedacito de la Biblia que Dios me mostró. Pásale, Sonia, con gusto, muéstranos cómo Dios te edificó. Pero Sonia no está ejerciendo dominio sobre varón. Pero ustedes sabían que la mujer puede tener un diaconado en la iglesia. Había diaconisas en la iglesia apostólica, sí lo hay. Puede profetizar. Las mujeres a veces le ganan a los hombres, sí lo hay. Mi esposa a veces dice cosas que yo no sabía y me quedo impactado. Y a veces me dice, y cuando predicaste este tema te faltó decir esto, esto y esto. Y me dice cosas que yo no sabía. Yo creo que si les predica ya aprenden más. Pero Dios puso un orden. Esas mujeres que están bautizando a otras personas, ¿están yendo conforme al orden de Dios? No, se llama rebelión y la rebelión es bien peligrosa. La Biblia dice que el pecado de rebelión es como idolatría y como brujería. El que quiera escudriñar este asunto lo puede hacer. No me voy a desviar, pero quiero que veas cómo bíblicamente una mujer no puede bautizar. Es antibíblico. Solo el varón, porque eso es algo que Dios le dio al pastorado o a sus siervos que llevan el evangelio. Es algo que tiene que ver con autoridad espiritual. Pregunta: ¿el bautismo en agua y del Espíritu Santo son diferentes? Vamos a ver algunos versos. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con... Ok, ahí está diciendo que el de agua y el del Espíritu son diferentes. ¿Puedes ver esa diferencia? ¿Sí, sí lo puedes ver? Ok. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Un bautismo es de agua y el otro es de fuego, que llega y quema todo lo malo y limpia la casa para que el Espíritu Santo pueda morar en ella. Dios no va a morar en una casa sucia. Nosotros somos el templo y el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. Dios no va a morar en casa sucia.
que antes estaba llena de alcohol, de groserías, de robos, etcétera, etcétera. Tiene que venir el fuego consumidor que queme todo lo malo, lo deje limpio para que pueda venir Dios a morar. Dios no va a entrar a una casa sucia. Por eso necesitamos fuego. ¿Ya tienes el bautismo de fuego? Ese solo lo da Jesús, se lo tienes que pedir a Él. Si se tarda mucho, no te desesperes. Sigue clamando, pero que no quede por ti. Que no quede por ti. Hechos 8:15 al 17. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Puedes ver la diferencia? Ya estaban bautizados en el nombre de Jesús, en agua, pero todavía no tenían al Espíritu Santo. Eso le pasó a Felipe cuando fue a Samaria a predicar el Evangelio y bautizó a toda la gente de ahí. Vinieron Pedro y Juan a imponer las manos a la gente porque todavía no había venido el Espíritu Santo, y lo recibieron. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hay gente que recibe el Espíritu antes y luego el agua, o primero el agua y luego el Espíritu. El del agua tienes que ir a pedirle a un pastor que te bautice, o a un siervo de Cristo, pero el del Espíritu se lo tienes que pedir a Jesús. Me escribieron una pregunta. A mí me bautizó una mujer y me siento, una señora me mandó un correo. A mí me bautizó una mujer y me siento bien incómoda, que no fue la esposa, no fue el pastor porque mandó a su esposa porque él estaba de viaje. Y me bautizó y me siento mal en mi espíritu. ¿Qué hago? Bíblicamente, a la luz de estas escrituras que repasamos, le dije: búscate a un siervo de Dios que te bautice. Sí se puede rebautizar. En el libro de Hechos hay un ejemplo de eso. Esa señora tenía esa duda en su corazón porque el Espíritu Santo le estaba mostrando que eso estaba equivocado. Eso fue en desobediencia y en ignorancia. Qué bonito es cuando la luz nos resplandece y vemos cómo es el camino de Dios, ¿verdad? La gente no lo quiere. La gente, este mensaje, va a hacer crujir dientes a mucha gente. Va a hacer crujir dientes a mucha gente este mensaje. A mí no me importa. Cuando Dios te muestra la verdad de su palabra escrituralmente bien fundado, que griten, pataleen, chillen y te digan hereje, lo que quieran. Tú sabes quién fue el que te enseñó y tú sabes defender la fe de hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, yo espero que este mensaje llegue a mucha gente y la gente pueda entender la verdad de la palabra de Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Primero los bautizó en agua Pablo, luego les puso la mano y vino el Espíritu Santo, y luego los dones. No hay dones sin Espíritu Santo. ¿Y por qué hay gente que sí tiene dones y no ha sido bautizada en el Espíritu? Bueno, Dios a veces da probaditas de lo que vendrá después del bautismo, pero también puede ser que no sea de Él. Cuidado, hay que cerrar la boca. No debemos decir, esto sí es de Dios, esto no es de Dios. No sabemos si una manifestación sí lo es o no lo es, y para no cometer pecado de blasfemia, mejor cerramos la boquita. Podemos juzgar doctrina, pero el milagro no lo juzguen, eso lo va a juzgar Dios después. Si alguien hace un milagro, tú no digas, sí fue de Dios, no fue de Dios. No digas eso, juzga la doctrina, no juzgues el milagro. Los milagros los va a juzgar Dios nada más. ¿Qué requisitos tengo que tener para ser bautizado? Solo 2. Primer requisito: creer el Evangelio, entenderlo. Si eres consciente de qué significa el bautismo, de que Jesús es el que salva, de que si te quieres arrepentir, entiendes el Evangelio, tienes el primer requisito.
Ese primer requisito está en Marcos 16:16. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. Pregunta: ¿los bebés cumplen el requisito número 1 de creer para ser bautizado? No. Segundo requisito: arrepentirse de sus pecados, genuinamente de corazón. Esto viene en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pregunta: ¿un bebé cumple el requisito número 2, que es arrepentirse? No. Por consiguiente, concluimos que el bautismo católico es inválido ante Dios. El bebé no puede creer el Evangelio y el bebé no se puede arrepentir. Si un bebé se muere, ¿a dónde se va? Al cielo. Jesús dijo que el reino de Dios es de los niños. Es que se va allá a vagar su alma por allá. No es cierto, se va al cielo. Y entonces, ¿quién fue ese que se me apareció? Era un demonio. Las almas no vagan. Las almas, cielo o infierno. Los demonios sí pueden tomar forma de persona y pueden decirte cosas de la vida de esa persona. Los fantasmas no son almas, son demonios. Repréndelos en el nombre de Jesús. Aunque sea tu abuelita, repréndela. Se te aparece tu abuelita muerta y te dice algo: te vas, diablo, en el nombre de Jesús, tú no eres mi abuelita. Y se va. Pero bueno, con este mensaje yo quise despejar muchas dudas. Es para ustedes y para mucha gente. Mucha gente tiene dudas en todo el mundo. No tienen ni idea cuánta gente tiene necesidad de esta predicación. No saben. Son ovejitas como sin pastor en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Rusia, en España, en Grecia, en Pakistán, en este país, en el otro. La gente no sabe. La gente necesita doctrina, la gente necesita fundamento y no lo hay. Este mensaje es para mucha gente en el mundo. Que Dios conceda que corra su palabra por todo el mundo, sea glorificada y la gente escudriñe y la gente sepa cuál es la verdad. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque me permites escudriñar tu palabra y venir a predicarla a mis hermanos. Gracias, Señor, por esa revelación tan preciosa de tu palabra, algo tan importante que es el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu. Yo te pido por todos los miembros de esta congregación, Señor, que sean bautizados en tu Espíritu y en agua, que ninguno falte y todos podamos entrar al reino de Dios. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu verdad que atesoramos en nuestro corazón. Te alabamos y te adoramos. Bendito seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén.